Hola, bienvenidos a nuestro primer tema del curso virtual de física, en el cual vamos a desarrollar la teoría, el concepto de magnitudes físicas, ¿no? ¿Dónde tiene su origen todo esto? Bien, recordemos que habíamos dado una evaluación diagnóstica que tenía como objetivo, ¿no?, mapear lo que hasta ahora habíamos desarrollado en el curso de ciencias. Y una de las preguntas fue, ¿cuál es la forma como los científicos desarrollan su trabajo? Y la respuesta era el método científico, ¿no?, que tú lo conoces ampliamente, ¿no? Y dentro de muchos de sus pasos, pero principalmente en la parte de la experimentación, las mediciones son importantes y ahí es donde intervienen las magnitudes físicas. Te recuerdo que el método científico fue desarrollado por el gran Galileo Galilei, felizmente, porque hubo una época en la humanidad en la cual ciencia y pseudociencia a veces seguían el mismo camino, se confundían mucho. Él fue básicamente quien nos da este tremendo aporte, felizmente, y gracias a él las ciencias se han desarrollado y en la actualidad pues nos beneficiamos de la manera como lo hacemos de manera cotidiana, ¿no? Así que gracias en ese aspecto Galileo. Y dentro de los primeros trabajos que se te va a dejar en la separata, justamente hacer una breve referencia respecto a estos temas de ciencia y pseudociencia. Pero bien, entonces tenemos claro que este tema de magnitudes, ¿no?, tiene que ver justamente con el desarrollo de las mediciones, ¿correcto? El hombre ha desarrollado instrumentos de medición cada vez más precisos. A medida que la tecnología avanza, estos instrumentos se han ido perfeccionando. Vamos a hablar algo de ellos al respecto. Pero aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos medir? Por ejemplo, observa esa manzana que corre el tiempo. ¿Qué podemos medir de la manzana? A ver, yo propongo, por ejemplo, podemos medir la masa, ¿sí? Definitivamente. También podemos medir el peso. ¿Hay diferencia entre masa y peso? Sí, recordemos que la masa se mide en kilogramos según el sistema internacional y el peso, como toda fuerza, en newtons, ¿correcto? Ya tenemos oportunidad de hablar, ver las diferencias entre ambos, pero no confundir masa en kilogramos y peso en newton. Los instrumentos de medición que utilizamos para ambos son diferentes. A ver, ¿qué más podríamos medir aquí? La altura, aunque sería complicado porque no tenemos respecto a la base una altura definida, pero podríamos. El volumen, ¿no? El volumen ocupado por la manzana, ¿en qué unidades se mide? Y sobre todo, ¿qué instrumento utilizamos para medir el volumen de la manzana? Y finalmente tenemos el área, ¿no? El área, ¿cómo lo obtendríamos, no? De repente pelamos la manzana, nos quedamos con la cáscara y calculamos su área de esa manera. ¿Hay alguna otra manera más sencilla de poder calcular esa área? Bien, son preguntas que vamos a ir desarrollando en el desarrollo del tema. Pero así como nos preguntamos, ¿qué podemos medir? ¿Y qué no podemos medir? De esta misma manzana, de este mismo objeto tan sencillo, comencemos a hacernos estas preguntas. Por ejemplo, el olor, no lo podemos medir. El sabor, una más. El color, ¿no? Y de repente por ahí te encuentras algunas más, ¿no?, que no podamos medir de la manzana. Otra parte del trabajo que se te está dejando es damos distintos objetos, distintos fenómenos físicos, para que tú justamente puedas responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué se puede medir del objeto o fenómeno físico que me están presentando? ¿Ya? Entonces, estas son las preguntas que vienen a ser nuestro punto de partida para el desarrollo de los siguientes temas, de los siguientes conceptos que vamos a revisar. Bien, entonces, magnitud física. Dice, es toda aquella o cualquier propiedad de un cuerpo o de un fenómeno físico que se puede medir, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, ¿qué propiedades? Este es un cuerpo, ¿no?, de esta botella de agua, con agua, podemos medir. Bueno, podemos hacer algo similar como el ejercicio anterior y podemos decir que la masa, el volumen, la temperatura, la altura, la densidad, tensión superficial, capilaridad, por ejemplo, ¿correcto? Ahora, ¿en qué unidades de medida? ¿Y con qué instrumento vamos a medir?
Esa es una pregunta interesante. Ya, entonces acá tenemos las características físicas de un cuerpo. Acá tenemos la caída de un cuerpo. Esto es un fenómeno físico. Y de este fenómeno físico que es la caída de un cuerpo, por ejemplo, podemos medir la masa del cuerpo, el tiempo que demora en caer, la altura que recorre, la velocidad con que parte, la velocidad con que llega y la aceleración que experimenta. ¿Correcto? Tenemos aquí entonces un fenómeno físico, las características físicas de un cuerpo que son descritas a través de las magnitudes físicas. Bien, tenemos aquí un último reto, ¿no? Tenemos aquí un fenómeno físico y ¿qué magnitudes físicas las podríamos relacionar para poder describirlo? Me viene a la mente altura, superficie, velocidad, fuerza, humedad y deben haber muchas más. Todas estas magnitudes nos permiten cuantificar las características de este fenómeno. Pero la verdad es que no necesitamos ir a un laboratorio o estar frente a un fenómeno físico como el mostrado aquí para hablar de magnitudes físicas. Nosotros en nuestro quehacer cotidiano lo estamos utilizando. A la hora que nos despertamos, estamos midiendo tiempo, magnitud física. ¿Con qué instrumento? Un celular, un reloj, ¿no? Otra magnitud física que tiene que ver es la distancia a la cual nos encontramos y de eso va a depender el tiempo en el cual nos despertamos. ¿Correcto? La distancia. Ahora hay aplicativos que me pueden dar ese dato tranquilamente, ¿no? Voy ligeramente vestido, voy muy bien abrigado, eso va a depender de la temperatura. ¿Correcto? Entonces, ¿qué instrumento? Bueno, complicado tener un termómetro en casa para medir la temperatura a la cual nos encontramos. Creo que ahí utilizamos nuestro cuerpo como una medida, como un instrumento de medición de temperatura. Luego vamos a discutir qué tan correcto o qué tan preciso suele ser esto. ¿Ya? Entonces, las magnitudes físicas nos rodean o utilizamos diaria y cotidianamente, aun cuando no nos damos cuenta de ello o no percibimos ello. La física está en todas partes.